Me llamo Andrea Ramírez, tengo 29 años, y hasta hace un año era la prometida de James Henderson, heredero del imperio hotelero Henderson. Digo era porque desperté de un coma para encontrar que mi propia hermana me había robado la vida. Todo comenzó hace 2 años. Yo trabajaba como ejecutiva de inversiones en el banco más prestigioso de la ciudad. Allí conocí a James cuando vino a solicitar un préstamo para expandir la cadena de hoteles de su padre. Fue amor a primera vista, o al menos eso creí. Mi hermana menor, Sofía, siempre había estado celosa de mí. Mientras yo estudiaba finanzas y construía mi carrera, ella saltaba de trabajo en trabajo, viviendo de la generosidad de nuestros padres. Andrea siempre tiene que ser la perfecta, se quejaba constantemente. Cuando James me propuso matrimonio después de un año de relación, Sofía fue la única que no celebró en la cena familiar. ¿Por qué siempre consigues todo lo que quieres?, me confrontó esa noche en el jardín. El trabajo perfecto, el novio rico, la vida perfecta. Sofía, no es sobre conseguir. Es sobre trabajar por lo que quieres. Claro, como si no supiéramos que papá pagó tu universidad. Pagó la tuya también, pero tú decidiste abandonar 3 carreras. Su rostro se ensombreció. Algún día, querida hermana, vas a perderlo todo. No sabía que sus palabras serían proféticas. 3 meses antes de la boda, tuve un terrible accidente automovilístico. Mi auto se salió de la carretera una noche lluviosa. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera, pero caí en coma. Lo que sucedió durante el año siguiente me lo contó mi fiel asistente, María, quien fue la única que descubrió la verdad pero no pudo hacer nada para detenerlo. Sofía aprovechó que nos parecíamos mucho físicamente. Con algunos cambios en su apariencia y acceso a mis documentos personales, cortesía de nuestra madre, quien siempre la consintió, comenzó a hacerse pasar por mí. Al principio, dijo que necesitaba manejar mis asuntos mientras yo estaba en coma. Convenció a James de que era mejor mantener el accidente en privado para evitar la atención de la prensa, dado el perfil de la familia Henderson. Tu hermana está siendo tan valiente, le decían todos, admirando cómo cuidaba mis intereses. Poco a poco, fue tomando control de mi vida. Primero mi trabajo, donde pidió una licencia prolongada. Luego mis cuentas bancarias. Y finalmente, lo impensable, convenció a James de que no deberían posponer la boda. Andrea hubiera querido que siguiéramos adelante, les dijo a todos. Ella querría que fuéramos felices. Y así, mientras yo yacía en una cama de hospital, mi hermana se casó con mi prometido, usando mi nombre. María me contó cómo intentó alertar a todos. Esa no es Andrea, les decía. Pero Sofía había pensado en todo. Pobre María, decía con fingida preocupación. El accidente de Andrea la afectó mucho. Quizás necesite tiempo libre para procesar el trauma. María fue despedida poco después. Desperté hace 3 meses, desorientada y confundida. La primera persona que vi fue María, quien había seguido visitándome fielmente. Andrea, hay algo que necesitas saber. Me contó todo. Mi hermana no solo se había casado con James, sino que ahora vivía mi vida completamente. Mi departamento, mi trabajo, mi prometido, todo era suyo ahora. ¿Dónde están mis padres?, pregunté. María bajó la mirada. Sofía los convenció de mudarse a España. Les compró una casa allí, con tu dinero. Mientras procesaba toda esta información, la puerta se abrió. Era Sofía, vestida con un elegante traje que reconocí como mío. Oh, la bella durmiente finalmente despertó, dijo con una sonrisa fría. Justamente venía a ver si debíamos desconectar las máquinas. Ya sabes, para que puedas descansar en paz. Sofía, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude? Fácil, querida hermana. Tomé lo que merecía. Ahora soy la señora Henderson, y tú, bueno, tú no eres nadie. Se acercó a mi cama, inclinándose para susurrar. Por cierto, James es mucho mejor en la cama de lo que imaginaba. Lástima que nunca lo supiste. Mientras se giraba para irse, añadió, y no te molestes en tratar de explicar nada. Nadie te creerá. Después de todo, el trauma del accidente puede causar confusión mental. Se fue riendo, el sonido de sus tacones resonando en el pasillo. María apretó mi mano. Andrea, hay algo más que debes saber. Algo sobre el padre de James, el viejo señor Henderson.
Miré a María, viendo un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Qué pasa con él? Está muriendo, y hay algo sobre su testamento que Sofía no sabe. María me ayudó a sentarme en la cama del hospital mientras sacaba una carpeta de su bolso. Durante este año, mientras estuviste en coma, seguí trabajando, pero no para el banco, explicó María. El señor Henderson me contrató como su asistente personal. ¿El padre de James? ¿Por qué? Porque él nunca confió en Sofía, respondió María. Desde el principio, notó que algo había cambiado en Andrea. Sus gestos, su forma de hablar, pero sobre todo, su conocimiento de finanzas. Recordé las largas conversaciones que solía tener con el señor Henderson sobre estrategias de inversión y expansión empresarial. Era un hombre brillante que había construido su imperio desde cero. Sofía intentó fingir que entendía de negocios, pero cometió errores básicos, continuó María. El señor Henderson comenzó a investigar en secreto. Me contrató porque sabía que yo había sido tu asistente. En ese momento, una enfermera entró para revisar mis signos vitales. Cuando se fue, María continuó en voz baja. El señor Henderson descubrió la verdad hace 6 meses, pero decidió no confrontar a Sofía directamente. En cambio, ha estado preparando todo legalmente. ¿Qué quieres decir? El testamento, Andrea. Lo cambió. Todo el imperio Henderson, las propiedades, las acciones, todo está a nombre de Andrea Ramírez, la verdadera Andrea Ramírez. Mi cabeza daba vueltas. Pero Sofía está usando mi identidad. María sonrió. Aquí es donde el señor Henderson fue brillante. El testamento especifica que la heredera debe responder correctamente a 3 preguntas sobre decisiones empresariales específicas que solo tú y él discutieron. Decisiones que nunca se documentaron. De repente, la puerta se abrió de golpe. Era James. Andrea, susurró, mirándome con confusión. Pero, ¿cómo? Antes de que pudiera responder, Sofía apareció detrás de él. James, cariño, te dije que no vinieras, dijo, agarrando su brazo. Esta impostora está tratando de confundirte. Impostora, repetí, mi voz temblando de rabia. Esa es Rika viniendo de ti, hermana. James miraba entre las dos, claramente desconcertado. ¿Qué está pasando? Te lo explicaré todo, comenzó Sofía, pero fue interrumpida por la llegada de un hombre mayor en silla de ruedas. Yo explicaré lo que está pasando, dijo el señor Henderson, su voz débil pero firme. Papá, exclamó James. Deberías estar en casa descansando. No hay tiempo para descansar, respondió el anciano. No cuando hay una injusticia que corregir. Sofía se puso pálida. Suegro, usted necesita descansar. Este no es lugar para... Silencio, ordenó el señor Henderson. James, hijo mío, has estado viviendo una mentira. Esta mujer, señaló a Sofía, no es Andrea Ramírez. Es su hermana Sofía, y ha estado suplantando la identidad de la verdadera Andrea durante el último año. James se tambaleó hacia atrás. ¿Qué? No, no es posible. Tienen pruebas de estas acusaciones ridículas, demandó Sofía, pero su voz temblaba. Por supuesto, respondió María, sacando más documentos de su carpeta. Resultados de ADN, registros hospitalarios, testimonios de personal médico. Esto es absurdo, gritó Sofía. James, cariño, no les creas. Soy yo, tu esposa, la mujer que amas. James me miró fijamente. El lunar, murmuró. ¿Qué? Preguntó Sofía. Andrea tiene un pequeño lunar en forma de corazón detrás de su oreja izquierda. Siempre bromeaba diciendo que era una señal de que estábamos destinados a estar juntos. Me aparté el cabello, revelando el lunar. Sofía instintivamente se tocó la misma área, donde no había nada. Yo puedo explicarlo, tartamudeó. ¿Puedes explicar también por qué fallaste en todas las reuniones de la junta directiva?, preguntó el señor Henderson. ¿Por qué no pudiste responder preguntas básicas sobre las decisiones de fusión que Andrea y yo discutimos? O tal vez, añadí, ¿puedes explicar el significado del collar que James me regaló en nuestra primera cita? Sofía se quedó en silencio. Era un delfín de plata, dijo James, su voz quebrándose.
Porque Andrea me contó que de niña soñaba con ser bióloga marina antes de descubrir su pasión por las finanzas. El silencio en la habitación era ensordecedor. Señor Henderson, intervino un hombre que acababa de entrar. Los documentos están listos. Ah, justo a tiempo, dijo el anciano. James, Sofía, les presento a mi abogado. Tiene algunas noticias que compartir sobre mi testamento y sobre la validez de cierto matrimonio. Sofía dio un paso atrás, chocando contra la pared. Su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Pero antes, continuó el señor Henderson, hay 3 preguntas que necesito hacer. ¿Está lista, señora Henderson? El señor Henderson se acomodó en su silla de ruedas, sus ojos brillando con una mezcla de astucia y satisfacción. Primera pregunta, comenzó. En nuestra discusión sobre la expansión a Asia, ¿qué ciudad sugeriste como punto de entrada y por qué? Sofía palideció. Yo, Bangkok, porque es un hub turístico. Incorrecto, dijo el señor Henderson. Andrea, la respuesta correcta. Penang, Malasia, respondí sin dudar. Porque combina un mercado turístico emergente con costos operativos más bajos que Singapur, además de incentivos fiscales para inversiones hoteleras extranjeras. James me miró, el reconocimiento brillando en sus ojos. Recordaba esa conversación, había estado presente cuando su padre y yo la tuvimos durante una cena. Segunda pregunta, continuó el señor Henderson. ¿Qué estrategia única propusiste para el Hotel de Montreal? Sofía se mantuvo en silencio esta vez. Convertir el último piso en un invernadero urbano, respondí. Para cultivar productos orgánicos para el restaurante del hotel, creando un ciclo sostenible y reduciendo costos de importación durante el invierno canadiense. Y la tercera pregunta, dijo el señor Henderson, quizás la más importante. ¿Qué te dije sobre James la noche que me contaste que estabas enamorada de él? Los ojos de James se clavaron en mí. Me dijo, respondí suavemente, que James tenía el corazón de su madre y el cerebro de su padre, pero que necesitaba a alguien que le mostrara que también tenía la fuerza para ser su propia persona. El señor Henderson sonrió. Correcto, las 3. El abogado dio un paso adelante. Según el testamento, solo la verdadera Andrea Ramírez, capaz de responder estas preguntas, puede heredar el imperio Henderson. Esto es ridículo, gritó Sofía. Estamos legalmente casados. Sobre eso, intervino el abogado, un matrimonio realizado bajo una identidad falsa es nulo. Además, tenemos suficiente evidencia para presentar cargos por fraude de identidad, malversación de fondos y varios otros delitos. En ese momento, 2 oficiales de policía entraron en la habitación. No pueden arrestarme, chilló Sofía. James, diles algo. Pero James estaba mirándome, lágrimas en sus ojos. Todo este tiempo, pensé que habías cambiado, que el accidente te había afectado. Pero no eras tú en absoluto. James, susurré. Se acercó a mi cama, tomando mi mano. Lo siento tanto, Andrea. Debería haberlo sabido. Señora Sofía Ramírez, dijo uno de los oficiales, está bajo arresto. Mientras se llevaban a mi hermana, gritó, esto no ha terminado. Mamá y papá no permitirán esto. Oh, sobre nuestros padres, dije, María, ¿podrías mostrarles los documentos de la transferencia? María asintió, sacando más papeles. Sofía no solo robó la identidad de Andrea, también malversó fondos del banco. La casa en España fue comprada con dinero robado. Nuestros padres tendrán que decidir, añadí, si quieren ser cómplices de un delito o hacer lo correcto por primera vez. 6 meses después, el Hotel Henderson de Penang abrió sus puertas, exactamente como lo había visualizado en aquella conversación con el señor Henderson. Él no vivió para verlo, falleció un mes después de aquel día en el hospital, pero no sin antes asegurarse de que la justicia se hiciera. Sofía fue sentenciada a 5 años de prisión por múltiples cargos de fraude. Nuestros padres, enfrentando la posibilidad de ser acusados como cómplices, testificaron en su contra y devolvieron todo el dinero robado. Ahora viven en un pequeño apartamento en Madrid, reflexionando sobre las consecuencias de su favoritismo tóxico. En cuanto a James y yo, decidimos empezar de nuevo. El trauma de la traición nos afectó a ambos profundamente,
pero también nos enseñó valiosas lecciones sobre la confianza y la verdad. ¿Lista para la reunión de la junta?, pregunta James, entrando a mi oficina. Siempre, respondo, ajustando mi collar de delfín. Dirijo el Imperio Henderson ahora, tal como el señor Henderson lo planeó. James maneja las operaciones hoteleras mientras yo superviso las finanzas y la expansión. Somos socios en todos los sentidos, reconstruyendo no solo el negocio, sino también nuestra relación. ¿Sabes?, dice James mientras caminamos hacia la sala de juntas, papá siempre decía que eras la hija que nunca tuvo. Y yo siempre dije que él era el padre que debería haber tenido, respondo. En mi escritorio, hay una foto del señor Henderson el día que abrimos el invernadero en Montreal. Su última gran inauguración. Junto a ella, el titular del periódico sobre el arresto de Sofía sirve como recordatorio. La verdad siempre sale a la luz. María, ahora directora de operaciones, nos espera con los informes trimestrales. La vida no es perfecta, pero es auténtica. Y eso, he aprendido, vale más que cualquier fortuna. Por cierto, dice James mientras entramos a la reunión, encontré esto en las cosas de papá. Me entrega un sobre. Dentro hay una nota escrita a mano. Querida Andrea, siempre supe que eras especial. No por tu inteligencia o tu visión para los negocios, sino por tu corazón. Cuida de James, cuida del legado, pero sobre todo, cuida de la verdad. Con amor, tu segundo padre. Y así, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en el rostro, comenzamos otro día dirigiendo el imperio que el destino, la justicia y un astuto anciano pusieron en nuestras manos. Porque a veces, la vida te roba tu identidad solo para ayudarte a encontrar una versión más fuerte de ti misma.